Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy otra vez nos acercamos a los cristianos perseguidos y esta vez es en Siria y a través del padre Hugo Alanís. Él es argentino y ha llegado a Siria hace relativamente poco y nos va a centrar en la situación de nuestros hermanos hoy. Padre Hugo, ¿qué tal está? Hola Mariana, buenos días. También a la audiencia, aprovecho a saludarlos y agradecerles las oraciones y el apoyo. Muchas gracias. Gracias, Padre Hugo. Quería que nos contaras, para que los que nos están viendo puedan hacerse una idea de la situación actual en Alepo, que es donde usted está, ¿no? ¿Cuándo llegaste a Siria y qué te encontraste? Bien, llegué relativamente hace poco, solamente 5 meses, en diciembre del año pasado llegué. Venía después de estar muchos años en Jordania, en el país vecino. ¿Con qué me encontré? Yo ya conocía Siria de antes, había estado también aquí en esta misión cuando empezamos con los sacerdotes del Verbo Encarnado al inicio de 2009, y me encontré con otra realidad, algo muy triste, una realidad realmente, algo que no podíamos imaginarnos. Escuchábamos siempre de lo que pasaba, de lo que había pasado, pero fue muy triste ver, por una parte, gran parte de la ciudad destruida, pero todavía algo más triste, la situación de la gente. Claro, tiene que ser impactante, o sea, que había conocido Siria cuando estaba en pleno desarrollo, normalidad, y de repente todo destruido, ¿no? Porque cuando has llegado ahora es después de la guerra. Claro, el contraste es brutal. Y ¿cómo el acceso? ¿Es muy difícil llegar a Siria? ¿A Alepo en concreto? Eh, antes, en aquella época, en 2009, viajaba en autobús desde Amán, Jordania, a Alepo. El camino llevaba al pasar la frontera todo 10 horas. Ahora, desde cuando vine en diciembre, 10 horas solamente desde Damasco hasta Alepo, porque los caminos principales todavía están, muchos de ellos están bloqueados, están cerrados, eh, porque el gobierno todavía no tiene total dominio de este país. Entonces hay zonas tomadas todavía por los grupos terroristas, grupos islámicos. Entonces siempre hay que tomar caminos desvíos, caminos secundarios para ir a cualquier a cualquier parte del país, sea que uno quiere ir a la capital, a Damasco, sea que uno quiere ir por ejemplo, al Líbano o a otras ciudades importantes. Siempre hay que tomar caminos secundarios. Sí, ha cambiado mucho también eso, ha cambiado muchísimo. También, por ejemplo, ahora todavía está cerrada la frontera entre Siria y Jordania, todavía está cerrada. Esperamos que pronto lo puedan reabrir. O sea que la situación está más estable, podríamos decir, en paz, ¿no? Pero, y se está intentando construir, pero quedan todavía esas zonas tomadas por islamistas, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Eso les dará inseguridad, ¿no? A las personas que viven allí. El tema de... Sí, bueno, primero es verdad, sí, lo que dice, hay zonas que todavía no están totalmente, como dijimos, en manos del gobierno. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Poco a poco el gobierno va tomando. Ahora, la semana pasada, justamente, sábado, domingo pasado, salieron las noticias, y es verdad, porque acá también lo estamos viviendo. Han tomado ya casi toda la ciudad de Damasco. Había partes de la ciudad que estaban tomadas, ¿no? Aquí en Alepo, donde vivimos, no hay ninguna parte de la ciudad que no esté bajo el control del gobierno. Aquí dentro de la ciudad vivimos en paz, en tranquilidad, no hay miedo, la vida es normal. Hacia algunos sectores, ya en las periferias de la ciudad, sí, ya es distinto.
¿sí? Pero la ciudad como ciudad misma, no, vivimos, gracias a Dios, seguros y demás. Hay sectores que ya hacia las afueras, en la parte del desierto, que todavía están tomadas. Y cuando llegas allí, ¿cómo te encuentras a los cristianos? ¿Hay problemas de persecuciones? ¿Cómo es la vida de un cristiano en Alepo hoy? Eh, no es fácil responder esto porque no es todo lo mismo, ¿no? Es decir, hay zonas, como dijimos, están tomadas, zonas que están bajo el gobierno, zonas que están limítrofes entre ambos bandos y demás. Y hay muchos grupos, también de estos grupos armados contrarios al gobierno, no están todos en la misma línea, como saben. Eh, Así que, de acuerdo a quiénes sean esos grupos, los cristianos o no cristianos que estén ahí se tienen que acomodar a sus leyes, ¿sí? Depende de los grupos que sean. Aquí en Alepo, en Siria, en las ciudades que están bajo el dominio del gobierno, no hay persecución, gracias a Dios. Gracias a Dios, a eso hay que agradecer. Aquí no tenemos persecución. La discriminación siempre está en muchos de estos países que son árabes, islámicos, ¿sí? Tal vez no directamente por parte del gobierno, pero sí sectores más bajos. Por ejemplo, en otros países, aunque el gobierno sea muy abierto hacia Occidente, en las universidades, en las escuelas se siente mucho la discriminación a los cristianos, ¿sí? En muchos países. Eso también puede suceder aquí, digamos, pero como cuando en este último año, por ejemplo, que el gobierno empezó ya hace un año y medio, cuando el gobierno tomó la ciudad prácticamente de Alepo y empezaron a aparecer en algunos lugares los cuerpos de policía, los policías dirigiendo el tráfico y demás, la gente estaba alegre, todos festejaban ese hecho, ¿no? De que ya el gobierno justamente aquí había empezado a tomar de nuevo la rienda. Qué bien. Sí, por eso nosotros en realidad como no somos perseguidos aquí, pero sí están las consecuencias de lo que ha pasado en todo este tiempo. Ha habido, lamentablemente, no solamente cristianos, sino también musulmanes han bajado en un nivel socioeconómico muy drástico. Había pobreza antes, ahora hay mucho más. Ahora además está, no sé cómo se dice, de que ha sido embargado el país. Entonces las ayudas que estamos tratando de conseguir para esta gente tampoco es fácil hacerlas llegar, sea ropa, por ejemplo, medicamentos y demás. Es decir, siempre se vive las consecuencias de lo que ha pasado. Claro, las consecuencias de una guerra que son tremendas. Así que se encuentra una Alepo muy empobrecida, me imagino que intentando ir saliendo de toda la destrucción que ocasiona la guerra, pero me gustaría que nos contaras casos concretos que te encuentras de la feligresía vuestra o de las personas, aunque ayudáis a musulmanes y cristianos, pero testimonios de personas que nos den a conocer los casos que te puedes encontrar a diario, la realidad. Bueno, ahora tendría que pensar rápido para contarle distintas cosas. En primer lugar, yo estoy viviendo en una zona donde estamos aquí con las hermanas de nuestra congregación, en el obispado latino, con Monseñor George, que es en la zona oeste de Alepo, cerquita de la universidad. Ya conté en una crónica anterior, esta zona no fue de las más golpeadas, no fue realmente de las zonas golpeadas. Es una zona relativamente nueva. Pero aquí ahora en este momento cerca donde estamos hay todavía grupos ya hacia el desierto, ¿sí? No muy lejos, hay grupos del otro bando. Pero mi trabajo apostólico es en la otra parte de la ciudad, que se llama el Midán, en la parte este de la ciudad.
es de la parte de Alepo saliendo hacia el aeropuerto. Toda esa zona en un momento, por mucho tiempo, varios años, estuvo bajo el dominio de estos grupos extremistas, distintos grupos. Muchísima gente, la gente humilde vivía ahí, muchos de ellos, muchísimos cristianos. Lo que ha pasado en esta época es que a raíz de esta toma de la ciudad, de esa parte, ellos de un momento a otro tuvieron que dejar todo, incluso salir prácticamente, algunos de ellos les dieron poquitas horas para salir. Yo no estuve presente, es lo que la gente me está contando, lo que conozco también por medio de los demás religiosos de aquí. Han dejado todo, muchos han dejado incluso Siria, no puedo decir lamentablemente, pero sí, lamentablemente para la iglesia, ¿sí? de aquí, para la situación, para el país, es el país de ellos y han tenido que dejar el país, es verdad. Mucha de esta gente ha quedado aquí en casas prestadas, ayudados por la iglesia, se les ha ayudado a alquilar o se les ha ayudado a encontrar un lugar donde puedan quedarse por cierto tiempo. A esta gente estamos tratando de ayudarles a que vuelvan a sus casas. Pero claro, el hecho de que los ataques que sufrió esa zona, los saqueos se dice. Sí. Han quedado sin nada, Entonces, los proyectos de la iglesia en esta época ha sido de ayudarles a reconstruir los departamentos muy pobres, para que los que quieran puedan volver. Eso ha sido. En medio de esta situación económica, por decirlo así, están las situaciones de los más desfavorecidos, que son las familias que además de perder sus casas, han perdido el medio de trabajo con lo que ellos podían traer el pan diario a sus casas. Han tenido que dejar muchos de ellos, donde vivían, habían invertido en sus negocios y después perdieron eso también, claro. Quedaron con la deuda al banco. Eso son cosas que es la realidad de la gente. El banco los está buscando para que paguen. Otros por las situaciones, podríamos contar muchísimos casos de situaciones feas, morales, porque son familias que, está bien, se los ha ayudado en algo, las ayudas han dejado de venir, ya no llegan como antes. ¿No llegan porque se interceptan o porque es muy difícil hacer eso, que realmente lleguen físicamente? Pero porque no hay, los accesos que decíamos antes son tan costosos que no llegan por eso, o porque me imagino que en la iglesia seguirán ayudando, aunque no internacionalmente otra, pero en la iglesia sí. Pero una vez que la gente es difícil llegar, no tenemos seguridad de que llegue allí. Una cosa es la ayuda material como vestidos, como ropa, medicamentos. Eso no es fácil hacerlo llegar. Las ayudas que mandan a través de la iglesia, las ayudas económicas, eso sí, gracias a Dios llega, y gracias a Dios mucha transparencia en esto, gracias a Dios. El problema es que Siria ha dejado de ser noticia, Irak ha dejado de ser noticia. El programa de ustedes, Firmes en la Verdad, esto no es que se da a conocer la verdad, sino lamentablemente los medios de comunicación se mueven por lo que pueden vender, las noticias que se pueden vender, pero ya lamentablemente ha dejado de ser noticia. Entonces la gente que no, como que para muchos que tienen un corazón grande, pero ya no escuchan de Siria, de Irak o de otros pueblos que necesitan. Entonces ya dejan de haber colectas, dejan de haber ayudas, las ayudas desgraciadamente ya no llegan como antes. Claro. Hay muchas familias que en este momento, si no los ayudamos, lamentablemente, ¿sí? Porque no es la mejor ayuda, ¿no? Pero con una caja de comida ellos no tienen cómo vivir. Claro, no, entonces creo que tiene proyectos, ¿no? Para poder empezar
la base de algún trabajo, ¿no?, que sea compatible con esta situación, ¿no? ¿Qué proyectos hay para que se vuelva a iniciar esta economía? ¿O qué cosas, aunque sean pequeñas, se pueden hacer por parte de ustedes? Bien, lo nuestro es, la situación nuestra es muy particular porque como iglesia nuestra misión es transmitir el Evangelio. Es, no podemos perder de vista esto, si no perdemos el fin de nuestras vidas como religiosos. Nuestro trabajo principalmente es eso, predicar el Evangelio, llevar el consuelo de sanar las heridas también del corazón a través del Evangelio. Es decir, mostrar la presencia de Dios en esta gente, hermosa gente de aquí de Alepo, Siria. Ese es nuestro principal proyecto. Ese es el principal proyecto que tenemos, la presencia de Cristo en estas casas, en estos hogares. Al mismo tiempo, le comentaba a mis superiores, no podemos cerrar los ojos tampoco ante las situaciones extremas que vemos. Como te decía, hay familias de que si no se les ayuda ahora con una caja de alimentos, no tienen cómo vivir. No tienen porque no hay modos, no tienen modo de trabajo. Entonces, poco a poco estamos trabajando con voluntarios, para no ser nosotros que llevemos adelante estos proyectos, sino que nos estamos sirviendo del apoyo de los laicos, que es propiamente el trabajo de ellos, ayudándoles, formándolos en esto, en que nos ayuden a programar, realizar distintas cosas. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ya hace un mes, inauguramos la iglesia en una de estas zonas más devastadas, Nuestra Señora de la Anunciación, en la zona del Midán, una capilla de una iglesia muy chica, pero que es centro de oración en primer lugar, de esta gente, y de ahí, de esa zona que está derrumbada, ya estamos elevando a Dios nuestras peticiones. Al mismo tiempo estamos empezando con cursos de formación profesional, de acuerdo a nuestras pobrísimas posibilidades. Ahora hemos empezado con un curso de peluquería, ¿sí? Hemos terminado un curso intensivo que lo seguimos haciendo ahora una vez a la semana de apoyo, como decía, ante las heridas del corazón, algo por el estilo. Es como terapia de posguerra, ¿no? Apoyo psicológico terapia, propiamente es eso, una terapia basado en el Evangelio, por supuesto. Qué bien. Es algo, ha sido algo muy bonito, algo muy lindo, porque de nada sirve centrarnos mucho también en proyectar trabajos si no trabajamos en la parte espiritual, por supuesto, y también psicológica de la gente. Es todo junto, es todo un conjunto que se da. Ahora queremos empezar también, hoy justamente tengo una reunión a la tarde para ya ir dándole forma. Creo que en 2 semanas empezaríamos, si Dios quiere, un curso de inglés para niños, porque ahora ya empezamos aquí con las vacaciones. La escuela de verano va a ser dirigido a esto, jugar mucho, todo lo que podamos, pero al mismo tiempo darles aprovechar una formación para ellos, sea de inglés, un poquito de música y computación. Eso es lo que queremos. Estamos tratando de realizar esto. También, especialmente para los jóvenes universitarios. Aquí el nivel de inglés para los universitarios es muy bajo. Cuando estuve en Jordania, venían del King's College de Madrid. Ellos vinieron a ayudarme varias veces en este colegio y el trabajo que hicieron fue hermoso. Me encantaría que se pueda hacer aquí también, pero ahora no es conveniente en este momento que vengan tanta gente, tantos voluntarios. Esperamos un poco que se calme la cosa. Queremos justamente ayudarles a estos universitarios con el currículum, mejorar el currículum vitae de ellos, porque de este modo van a tener, una vez que terminen la universidad, una mejor oportunidad de trabajo sabiendo inglés y computación. Esa es la idea. Nosotros, no es el mejor modo de dar un pedazo de pan, como se hizo con un pescado, sino enseñar a pescar. ¿Sí? Eso siempre, ese ejemplo está. Lamentablemente,
hay muchas familias que le tenemos que dar en este momento también el pescado, porque no pueden, no saben, no hay un lugar donde pescar, no hay un lugar, no tienen nada, especialmente porque aquí han quedado, saben que no sabemos exactamente el número, pero tal vez más de la mitad de los cristianos han dejado Siria a causa de la guerra. No sabemos el número todavía. A lo mejor volverán algunos. Sí. ¿Hay posibilidades de que vuelvan? A lo mejor se empieza a reconstruir la ciudad de Alepo. Algunos han vuelto, poquitos. Otros están viendo qué pasa en este tiempo para ver si vuelven o no. Esperamos que sí. Yo creo que es muy importante recordar quién es esta gente con la que estamos trabajando, quién es esta gente que ha sufrido esta guerra, tanto en Irak, Siria, también todos los problemas que ha habido en el Líbano y hay, en Jordania, Palestina, Israel. Sabemos que son descendientes de los primeros cristianos, ellos, esta gente. Si nosotros en Occidente somos cristianos, es por ellos, ¿no? Es por esta gente. Porque fueron ellos los que escucharon el llamado de Cristo, fueron los apóstoles, fueron ellos los que escucharon el llamado, la prédica de los primeros discípulos, ¿sí? San Pablo se convirtió aquí cerquita, aquí muy cerca se convirtió. Es una tierra realmente muy especial. Nosotros estamos trabajando como congregación, como muchísimas congregaciones en distintas partes del mundo. Yo creo que las necesidades en muchas partes, en Asia, en Latinoamérica, en África, también son muy grandes, las necesidades materiales. Pero no tenemos que olvidarnos de que esto es parte de la Tierra Santa, es la tierra donde se generó el cristianismo. Yo creo que es nuestro deber también rezar, especialmente rezar por esta gente, por la situación, por la paz en estos países. Además, porque es una paz muy injusta, una guerra muy injusta, nos han quitado la paz, ¿no? De un modo, como dice el Papa, con muchas mentiras. Hay muchos intereses que nosotros no conocemos. Ni siquiera son lo que se dice en los medios de comunicación. Ni siquiera es eso. Hay muchos intereses de los que no se habla. Y es esto lo que está motivando justamente los ataques que todavía hay. Esto, ¿cómo se dice? El hecho de que este país está embargado. Esa deuda, ¿no? Sí, la deuda tan grande. Sí, sí. Padre, con qué cariño habla, pero que es verdad qué importancia tiene que el cuidar, el apoyar a estos santos lugares. Está muy bien para darnos cuenta de la seriedad que tiene el no abandonar. Y entonces podemos ayudar con la oración, desde luego, y si alguien quiere alguna ayuda económica, hacerla, ¿cómo puede hacerlo? ¿En contacto con quién se debe poner? Porque el Instituto del Verbo Encarnado, a lo mejor en España tienen personas que recogen ayudas o voluntarios que quieran ir. ¿Cómo, si alguien se siente interpelado por esta entrevista, qué puede hacer? Tenemos una cuenta de PayPal. Y también, de otro modo, depende de las ayudas o el voluntariado. Si alguien se quiere comunicar directamente con nosotros, puede hacerlo a mi email, hugoalaniz, hugoalaniz, @ive.org, Instituto Verbo Encarnado, ive.org. Da esa dirección y de acuerdo, si piden oraciones, también lo pueden hacer. Rezamos con nuestra gente, con nuestros niños. Si alguien, por ejemplo, está interesado, no es fácil mandar cosas, pero por ejemplo en Jordania lo hicimos hace mucho con voluntarios, amigos de Barcelona. En Jordania fundamos el primer SPLAI, que es como un scout fuera de Cataluña, ahí. Y ellos una vez hicieron un rastrillo de instrumentos musicales. Eso fue una cosa muy bonita.
Si alguna vez alguien pudiese venir o llegarse hasta el Líbano, vemos ese modo también, seguimos en eso, material siempre es bueno, todo. Lo que pasa no es fácil mandarlo, no es fácil. Qué gran testimonio el del padre Hugo Alanís. Qué pena no poder seguir aprendiendo de estos hermanos cristianos, pero sí tenemos manera de estar muy cerca de ellos, aparte con nuestra oración, con poder contactar con ellos también y otro tipo de ayudas. Entonces, bueno, no olvidarnos de nuestros hermanos perseguidos que viven en esa zona tan vulnerable, con tanto problema, con tanta pobreza, pero con gran fe y, bueno, nuestro apoyo siempre. Hasta el próximo programa. Gracias.